Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo más y como veréis en el título, hoy vamos a analizar el recorrido del Tour de Francia 2024. Antes de empezar este vídeo, me gustaría recomendaros un vídeo que subí el día de ayer que básicamente fue empezando la carrera profesional en el Pro Cycling Manager 2024. Una vez dicho esto, pues bueno, os voy a presentar las dos páginas que voy a usar para hacer este vídeo, que básicamente pues es la página oficial del Tour de Francia, que os la dejaré en la descripción, y también en algunas cosas usaré Pro Cycling Stats, aunque como vais a ver y os voy a enseñar ahora mismo, está bastante escueto, que esto más bien sería un palo para de cara a los administradores de la página, porque ya estáis viendo que no ponen ningún tipo de perfil. Esto es la primera etapa de Firenze a Rimini, pero por ejemplo si te vas a la etapa de Isola 2000 tampoco hay perfiles. Y luego si te vas, por ejemplo, porque diréis, oye, David, nosotros no usamos tanto Pro Cycling Stats como tú. Normalmente suelen poner el perfil, pues lo voy a demostrar ahora mismo. Esto es el Tour de Francia de este año, que ya veis que no muestran nada. Pero es que si nos vamos al Giro de Italia 2024, que también hice un vídeo analizando los favoritos, y bueno, analizando los favoritos no lo hice. Yo creo que este año sí que lo voy a hacer. Ahora mismo os diré los planes que tengo para subir esta semana. Sería que básicamente ya vais a ver que aquí el perfil de los puertos y las cotas sí que está. ¿Por qué no lo han puesto? Pues ni idea, pero básicamente en el Tour de Francia, en la parte, en esa sección de la página de Pro Cycling Stats no está. Y esto lo vengo a decir porque ya vamos a ver que en el recorrido de 2024, en la página oficial del Tour, no estaban puestos los perfiles de todos los puertos y algunos los entiendo porque no son de mucha relevancia, pero hay otros que no tiene sentido que no estén. Una vez dicho esto, pues lo de los próximos días de los vídeos que voy a subir me gustaría decirlo según vaya avanzando el vídeo, pero bueno, ya vamos a centrarnos en el recorrido 2024. Como veis, el palmarés del año 2023, Jonas Vingegaard ganó el maillot amarillo, luego Jasper Philipsen ganó el maillot verde, Giulio Ciccone el maillot de la montaña, luego el maillot joven Tadej Pogacar, luego por equipos lo ganó Jumbo Visma y luego el más combativo, si no me equivoco, es este premio Víctor Campenaerts, el corredor del Lotto Destiny, que básicamente si me dijerais si este palmarés se puede volver a repetir en el año 2024, casi que os diría que sí. Vamos a analizar ya el recorrido de este año 2024, que bueno, como veis, las primeras 4 etapas pues se disputan en Italia, aunque esta última, los primeros kilómetros sí que son por Italia, pero luego la parte final pues acaba en Francia. Pero vamos a empezar por el principio, que es la etapa de Florencia Rimini. Ya veis que es una etapa de 200 kilómetros, empezamos bastante fuertes, tipo de perfil de media montaña y luego con una altitud, bueno, con una altitud no, perdón, que por la trabada y por no saberme explicar, más bien sería el desnivel positivo. Lo que van a subir son 3600 metros. Como veis, hay bastantes puertos puntuables, si no me fallan las matemáticas, 7, 4 de tercera categoría y 3 de segunda. Así que va a ser una etapa bastante bonita. ¿Para qué tipo de perfil de corredores yo creo que va a ser buena? Pues aquí, por ejemplo, que ya se han presentado los equipos del Jumbo Visma y el UAE, que si queréis que haga un vídeo analizando los favoritos, pues por favor dejármelo por los comentarios. Bueno, y si tenéis alguna idea en general, yo creo que aquí un tipo de un Alaphilippe, un Wout van Aert, un Mathieu van der Poel lo podría hacer bastante bien, porque es un encadenado de montaña. O sea, no es un encadenado de superpuertos de montaña, pero ya veis que son pues colinillas que están bastante bien. Donde los puertos más largos, pues el primero, el Col de Bálico de Trafegui. Y luego pues los más largos son el Cote de San Marino. Básicamente los puertos de segunda categoría, que vamos a repasar. El primer puerto, que se empieza a subir aproximadamente cuando llevan 40 kilómetros de etapa, pues ya veis que son 12,5 kilómetros al 5,1%, luego hay un descenso, luego hay una subida de tercera, que es una cota básicamente, que son 2,5 kilómetros al 6,2% de media, viene el sprint intermedio de Santa Sofía, que me sorprende que esté en una parte, digamos,
como antes de llegar a la mitad de la etapa, yo creo que lo hubiera puesto aquí. Luego llega la cota de Carnello, que sí que es verdad que aunque ponga ahí que es una cota, tiene una longitud bastante grande, que ya veis que son 10,5 kilómetros al 4,6%. Luego viene un gran descenso, casi el más grande de toda la etapa. Luego se sube la cota de Barboto, 5,8 kilómetros al 7,6%, que es el puerto más duro, junto a la cota siguiente, que es la de San Leo, que son 4,6 kilómetros al 7,7%. Luego llega la cota de Montemagio, que ya veis que tiene 4,2 kilómetros al 6,6%. Y luego la subida final, pues que es el cota de San Marino, 7,1 kilómetros al 4,8%, donde viene un descenso bastante largo y acaba la etapa en Rimini con tendencia descendente. Aquí corredores que lo pueden hacer bien, pues corredores que se desenvuelvan bien en las colinas y que tengan su punta de velocidad, aunque algún escalador bueno podría intentar desmarcarse aquí en la cota de San Marino y así llegar en solitario, aunque lo veo bastante complicado porque yo creo que aquí va a ganar uno de los líderes de la carrera. De hecho, si ganara un Tadej Pogačar no me sorprendería para nada, y por ejemplo si ganara un Julian Alaphilippe, un Mathieu Van Der Poel, un Bupaner tampoco. Vamos a intentar ver los puertos, que esto es lo que os comentaba al principio del vídeo, que no puedo hacer el vídeo completamente porque aquí en el Pro Cycling Stat no te lo marca, y luego encima, bueno, espérate que estoy mirando el Giro, vamos a irnos al Tour y así veis que hay una sección específica para el Tour. Evidentemente, al ser una carrera tan importante, que bueno, las grandes vueltas hay que ser sincero y es la más importante, ya veis que no viene el perfil. Y más que nada echo de menos que no tenga esa opción este Pro Cycling Stat, porque básicamente ya veis que esto es bastante pobre, porque ya veis que el primer puerto no hay ningún perfil en esta primera etapa y vamos, son subidas bastante importantes. Vamos a ver. Cota de San Leo no tiene perfil, 4,6 kilómetros al 7,7%. Montemagio tampoco, San Marino tampoco, el primer puerto del día tampoco, Cors de Forche tampoco. Así que esto es un poquito vergüenza. Como hemos visto, el perfil bastante bonito para un inicio de Tour de Francia, que esto normalmente lo solía hacer la Vuelta y el Giro de Italia empezar tan fuerte las carreras, y el Tour normalmente solía poner alguna crono o sobre todo etapas llanas, pero ya parece que están cambiando un poco la perspectiva desde el año pasado, que cuando empezó en España, en el País Vasco lo hicieron igual. Pues veo que ya se empieza a convertir en tendencia que las 2-3 primeras etapas pongan etapas de media montaña. Sí que es cierto que etapas de alta montaña no van a poner, o con un final muy duro, pero así que se han encadenado de puertos de, digamos, colinillas y eso, y puertos pequeñitos y no de una entidad muy grande, sí que lo van a poner y me parece bastante bonito antes que poner etapas totalmente planas. Luego vamos a la segunda etapa, Cesenático-Bolonia. Ya veis, 198 kilómetros, casi otra vez rozando los 200 kilómetros, que seguramente que con la neutralizada se llegue. Tipo de media montaña, lo que está de desnivel positivo tiene 1850 metros, que también es bueno, la otra era más montañosa, esta ya es más bien un perfil de cara a corredores que sean más de colinas. O sea, la otra ya sí que podría ser corredores que tuvieran un poco más de montaña, pero esta ya sí que son gente de colinas. Y si me dijeras que esto es un perfil de una clásica, te diría que sí, porque en cuanto a longitud de la etapa, rozando los 200 kilómetros, y luego los puertos puntuables, bueno, las cotas puntuables que hay, me lo creo bastante. Ya veis que hay, si no me fallan las cuentas, 6 puertos puntuables, 5 de tercera y 1 de cuarta. Ya veis que los primeros 70 kilómetros, perdón, son bastante planos, pero a partir de aquí viene la primera cota de Montecino, 2 kilómetros al 7,5%. Luego la cota de Galistana, que ya veis que es bastante dura, 1,2 kilómetros al 12,8% de media. Llegan a Imola, luego en el sprint intermedio, que esta vez sí que está situado en la parte intermedia más o menos de la etapa. Y a partir del kilómetro 139 más o menos, cuando restan unos 60 kilómetros, se convierte en una etapa en una clásica con varias subidas a las cotas. En primer lugar a la cota de Montecino de Dizoca, que ya veis que son 1,9 kilómetros al 6,9%. Luego la cota de Montecalvo, 2,7 kilómetros al 7,7% de media. Y dos veces se sube la cota de San Lucas, así que supongo que ahí al final se hará un bucle,
Que bueno, sí, se hace un bucle, perdón, porque ya veis que aquí te está marcando el primer paso por la línea de meta y de salida. Ya aquí es el final, o sea, sí que esa parte final es un bucle. Y ya veis que la última subida a la cota de San Luca, 1,9 kilómetros al 10,6%, que lo vuelvo a repetir por si acaso se me había olvidado. Ya veis que está bonificado. Vamos a ver si podemos ver algún tipo de perfil. O que esto más bien se lo pido a la página del Tour de Francia, porque a la de Pro Cycling Stats pues no hay nada y es una pena. Ya veis que no hay ningún tipo de perfil. Vamos a ver si el último puerto, el de San Lucas, está. Pues sí, vamos a tener suerte, que ya veis que son 1,9 kilómetros al 10,6%. Que realmente la parte más flojita son los últimos 100 metros, pero ya veis que los primeros 4 metros no baja del 12%. Luego tenemos del 0,400 al 0,800, que es una parte ahí de 400 metros que es de descansito, dentro de que los 100 metros más flojitos que vamos a tener ahí es al 7%. Luego del 0,9 al 1,3, estos serían 400 metros son los más duros de la cota, porque ya veis que llega 200 metros al 19%, luego otros 100 metros al 17%, luego al 13%, luego hay unos 100 metros de descansito al 4%, luego al 7,6% y luego otros 200 metros casi al final al 10%, así que va a ser una etapa pues casi los perfiles de corredores que la etapa anterior. Tal vez Pogacar aquí no pueda hacer nada, pero un Van der Poel, un Butaner, un Mads Pedersen aquí pueden hacer cositas. Vamos a la siguiente etapa, que es la etapa de Plasencia-Turín, 140 kilómetros, perdón, que me he equivocado con la de Pinerolo y Baluard. Plasencia-Turín, 230 kilómetros. De momento las tres etapas que estamos viendo son de una longitud bastante larga, teniendo en cuenta que es el Tour de Francia, que normalmente junto a la Vuelta a España ya no solían poner etapas de tanto kilometraje, la que mantenía un poquito esta tradición de poner alguna etapa de alta resistencia y de alta, y vamos, y un kilometraje por la trabada alto en las grandes vueltas era el Giro, pero bueno, parece que este año el Tour de Francia la ha recuperado. Como decía, la etapa 3, Plasencia-Turín, 230 kilómetros, que si no me equivoco va a ser la etapa más grande. No lo puedo confirmar porque vamos a ir repasando, pero seguramente lo sea, con esos 230 kilómetros. Ya veis que de tipo llana, 1100 metros, y bueno, ya veis que hay 3 puertos puntuables, que bueno, son cotillas y no vamos a repasar mucho. Lo que me gustaría repasar es el mapa, porque ya sabéis que el Tour de Francia, ahí está, es lo que quería ver. Es propenso a poner en la primera semana etapas llanas en las que se pueda ver implicado el viento por los abanicos. Ya veis que es cierto que no está muy pegada a la costa, pero ¿cuántos kilómetros en línea recta puede haber de Génova hasta la parte de la etapa? 30 kilómetros, 40 kilómetros en línea recta, así que a lo mejor puede afectar el viento, y yo creo que es lo que va a ser el mayor problema. Luego el mapa sería interesante ver la parte final de Turín, que también, bueno, ya veis que va a ser complicadito, porque ya veis que vienen como con una gran avenida, salvo que aquí pasan por una rotonda. Luego en los últimos metros ya veis que hay varios giros, un giro a izquierdas fuerte, otro a izquierdas, otro a izquierdas, y parece que la recta final pues será de unos 500-800 metros, pero bastante interesante. Como digo, yo creo que el mayor problema aquí será si sopla el viento, aunque es cierto, a ver, está relativamente cerca del mar Mediterráneo, del Golfo de Génova, pero tampoco es que estén en estas carreteras, ¿sabes? Pero bueno, etapa para los sprinters, que bueno, va a ser su primera oportunidad, aunque sobre todo la segunda etapa, si es un corredor rápido que pasa bien las tipo de cotillas fuertes, cortas y duras, podría ganar. O sea, un Mads Pedersen, yo creo que la segunda etapa la podría ganar sin problemas. Vamos a la siguiente etapa, que básicamente es la cuarta, que es la etapa de Pinerolo Baluard, que es la primera clasificada como alta montaña. Que una cosa son 3.600 metros, y quiero comparar. Mira, de hecho, aquí la primera etapa también era de 3.600 metros, lo que esta te la contaba la de Rimini de media montaña y la de Baluard de máxima montaña, porque evidentemente se suben tres puertos bastante serios. Ya estáis viendo, de Pinerolo Baluard, ya veis que como la parte intermedia de la etapa se disputa en Italia, se sube en el puerto de Sestriere,
y Montagne-Napré. Y luego a partir de ahí, de la parte intermedia, perdón aquí por la explicación y por la trabada, cuando se corona el puerto de segunda categoría, ya se entra en Francia, los Altos Alpes y luego en Saboya. Ya veis que va a ser una etapa espectacular. Me parece súper curioso que el sprint intermedio esté situado en el kilómetro 19 de la carrera. Me parece súper curioso. Ya veis que esa Strier básicamente son 40 kilómetros al 3,7%. Cuidado que es un puerto que se corona por encima de los 2000 metros. Luego viene una bajada de una vez que se corona Strier hasta Cesana de Turinese, que ya veis que se baja hasta 1382 metros de altitud. Luego viene el ascenso al COF de Montagne-Napré, que ya veis que se sube hasta 1860 kilómetros, lo que se traduce en una subida de 8,3 kilómetros al 5,9%. Luego viene una bajada que básicamente que coincide con la entrada a Francia hasta Briançon, y a partir de ahí empieza como una especie de valle para arriba en el que se tiene que subir el Col del Galibier 23 kilómetros al 5,1%, que por cierto es el primer puerto de categoría y encima está bonificado, y ya veis que básicamente va a ser espectacular. 2.642 metros, y luego viene una bajada bastante larga de unos 20 kilómetros aproximadamente. O sea, una bajada de 20 kilómetros aproximadamente, que aquí me he explicado mal. Y básicamente, pues eso, ya veis, dos puertos de segunda y unos categoría. Así que vamos a ver si podemos ver el perfil de algún puerto. El de Sestrier no podemos, el de Col de Montagne-Napré tampoco, y bueno, el Col de Galibier ya vemos que sí, que básicamente los primeros 15 kilómetros pues son relativamente flojitos. Bueno, son flojitos para los tipos de corredores que están aquí. Luego del 14 al 19 hasta aquí, pues ya veis que están ahí alrededor del 6%, aunque del 17 al 8 hay un kilómetro con pendientes medias del 8%. Luego del 19 al 20 junto al del 22 al final, pues es la parte más dura con pendientes de 9%, pero del 20 al 22 pues hay una zona del 5%. Buena etapa, yo creo que aquí va a ser para de cara a algún escapado. Y va a ser bonito, pero vamos, a lo mejor al ser una etapa de 140 kilómetros, los hombres de la clasificación general se lo pueden disputar. Voy a hacer un parón porque voy a beber un poquito de agua, pero no voy a parar el vídeo. Vale, seguimos con el vídeo y vamos a la quinta etapa, que es una etapa plana, que ya es en terreno francés, que es de Saint-Étienne-de-Maurienne hasta Saint-Bulbas, 177 kilómetros, tipo llana, 1050 metros de desnivel positivo, 2 cotas. Y aquí lo principal sería revisar etapa claramente para los sprinters si está cerca de alguna zona del mar. ¿Cuál era? Espérate, que me he perdido. ¿Cuál es esta etapa? Esta es la de Grenoble, a ver. Espérate, vamos a volverla a poner. Vale, si era esta, ya veis que pues es esta. Y a ver, el mar está aquí, pero evidentemente aquí no se puede hacer nada porque justo aquí están los prealpes, o sea, están los Alpes marítimos y no va a llegar nada de viento del mar Mediterráneo, así que nada, va a ser una etapa claramente para los sprinters. Vamos a la siguiente etapa, que bueno, es otra etapa planita. De Mâcon a Dijon, 163 kilómetros con 500 metros, tipo llana, desnivel positivo 1000 metros, otra etapa plana, donde la principal dificultad residiría si está cerca del mar, que no va a tener pinta. Vamos a poner aquí el mapa. No, porque se mete hacia más, todavía más hacia el interior de Francia y para nada. Así que pues otra etapa plana para los sprinters, que bueno, digamos que dos etapas planas, no, sí, bueno, sí, tres etapas planas, dos etapas de media montaña y una etapa de alta montaña debido a la altitud, sobre todo del Galibier y Sestrier. Vamos a la séptima etapa, que bueno, es una crono, 25 kilómetros contra reloj individual con un desnivel de 300 metros, que ya veis que la parte de la subida pues está en la zona intermedia de la etapa. Tiene tres puntos intermedios para zonas de control. El primero, la localidad de Mensanges a 8,6 kilómetros. Luego en la parte intermedia la crono en Corly
con que llevarían 14,4 kilómetros y luego en la parte final, cuando lleven 20 kilómetros en Morir de San Denis, que bueno, aquí Renko Benepoel, Primo Roglic, el Pogacar y Jonas Vingegaard lo van a hacer espectacular, y si está Joshua Tarling, supongo que también. Así que bueno, ya veis que vamos a ver el mapa por si es una etapa que así presumiblemente va a ser muy técnica o hay muchas rectas. Parece que sí que hay rectas, pero ya veis que no deja... O sea, no hay rectas muy largas. O sea, no es que digamos sea un de aquí a aquí. No, ya veis que no va en línea recta y que van haciendo curveos, así que eso para los especialistas es un poco peor, y para los que se desenvuelvan mal en las cronos, pues como los escaladores muy puros, pues les viene mejor. Aunque no, como veis, esta parte pica para arriba, pero no va a ser muy importante. Vamos a la siguiente etapa, que es la etapa del sábado día 6 de julio, 183 kilómetros, tipo llana, 2400 metros de desnivel. Ya veis que tiene hasta 5 puertos puntuables. Hasta ahora no habíamos, o sea, hacía tiempo que no marcaba las cotas que habían en cada etapa, porque básicamente eran muy pocas subidas y eran etapas completamente planas. Esta sí que es un poquillo así bonita, porque ya veis que son, bueno, es un perfil llano, pero que hay algunas subiditas. Como digo, 5 puertos puntuables, 3 de cuarta y 2 de tercera, pero evidentemente aquí va a ser claramente para los sprinters. Vamos a ver aquí si está cerca del mar. Ahí está. No tiene pinta, no tiene pinta, no tiene para nada pinta, pero bueno. Ya es que parece que va a ser un final bastante tranquilito, aunque aquí sí, porque luego llegan en una línea recta bastante bonita. Así que bueno, vamos aquí al siguiente etapa, que es la del domingo, que otro perfil de media de montaña después de varios días de descanso, en cuanto a que no había ninguna etapa de altísima montaña ni de media montaña, aunque de alta montaña solo había habido una, que es la etapa de Baluard. Troyes, pues esta etapa va a ser espectacular, porque ya veis que tiene estos tramitos de, bueno, en verdad no sé si son de pavé o de colinas, en verdad ahora mismo no sé qué tramos son estos. De Bout de Chemin Blanc, ¿qué es esto? A ver si podemos dar más información. Perfil de la etapa. A ver los comentarios de Proudhon, que ya sabéis que es el líder. A ver, la primera fase, las carreteras blancas. Presente ya las... Vale, son zonas, o sea, son este rato, porque si lo compara con la Paris-Tours y esta de Bianche, pues evidentemente son este rato. La verdad es que esto me lo podría haber preparado mejor, pero esta parte del vídeo, pero no. Pero bueno, son este rato, que ya veis que son pues básicamente 14 tramos, y vamos a ver si podemos ver una Strade Bianche, una especie de Strade Bianche aquí en una etapa del Tour de Francia. También os digo una cosa, y es que básicamente no parece ser que muchos tramos sean en subida, que es lo que marca en la Strade Bianche, pero bueno, espero que sea espectacular, y ya veis que en cuanto a longitud pues roza los 200 kilómetros, que como digo siempre, seguramente que con el neutralizado sí que lleguen, ya veis que 2000 metros de desnivel, así que esta etapa puede ser espectacular. Evidentemente, claros favoritos son Mads Pedersen, Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Si estuvieran estilo Strade Bianche, pues también podría estar el Pogacar, pero evidentemente yo creo que tal Pogacar aquí no se va a involucrar, porque no hay tantas subidas, no está Letofe o tramos así duritos en los que haya subidas y descensos. Luego el lunes 8 pues ya veis que llega el descanso, y ya llegamos a la etapa de Orleans Saint-Amand de Mouton. Etapa plana, 187 kilómetros, llana y 950 metros de desnivel, que bueno, es una etapa claramente para los sprinters. No sé por qué tienen esta manía en este Giro, Italia, en este Tour de Francia, de poner tan al principio los sprint intermedios, pero bueno, por alguna razón tendrá, y son ellos al final los que hacen el recorrido. Y bueno, ya veis que creo que esta etapa está situada en la parte... Bueno, no te creas, o sea, a ver, no es que esté aquí por Nantes, pero bueno, yo creo que el mar pues podría tener alguna incidencia si soplara muy fuerte, pero evidentemente no es como si estuviera en Tours o en Nantes. Pero bueno, yo creo que podría pasar alguna cosa, y de hecho ya veis que estamos
bueno, estamos en la parte central de Francia, literalmente. Bueno, literalmente no, pero estamos con la parte central de Francia. Y como digo, yo creo que aquí incidencia del viento, pero va a ser para los sprinters más puros, claramente. Luego llega una etapa de montaña que otra vez, en cuanto a longitud, 211 kilómetros. Me está sorprendiendo que en este Tour de Francia hay muchas etapas que superan los 200 kilómetros y esta encima es de montaña, con 4.350 metros de desnivel positivos, que bueno, el bus de Le Pen a Le Lorient, que ya veis que sobre todo, a ver, no hay un puertazo, por así decirlo, no hay un Galibier, como hemos visto antes, un Alpe d'Huez, un Col de la Forclaz, un... Vamos, puertos así, no es un Stelvio por irnos a otra carrera, no es así una cobertoria, pero son subidas que pueden hacer bastante daño. Ya veis que hay bastantes puertos puntuables, perdón, que no sé hablar, 6 puertos, 2 de ellos de tercera, uno de cuarta, 2 de segunda y una de primera. Vamos a repasarlo primero. Bueno, otra vez el sprint intermedio está situado en la parte del principio de la etapa, cuando llegan 65 kilómetros. Luego llegan dos cotas, la cota de Muyús, perdón, que no pronuncia bien ni de coña, 1,9 kilómetros al 6,3%. Luego la cota de Lauret, que es más larga que la anterior, de hecho es el doble, 3,8 kilómetros al 6% de media. Y luego a partir de cuando quedan unos 40 kilómetros, pues empiezan las subidas potentes. El Col de Noren, que ya veis que tiene 3,8 kilómetros al 9,1%. Luego llegaría el Puy-Marí de Pas de Peyrol, que estos dos puertos, el de Nerón y el Puy-Marí, se han pasado en otros Tours de Francia 100%. Ya veis que el Puy-de-Marí de Peyrol pues tiene 5,4 kilómetros al 8,1%, que por cierto el Col de Nerón es de segunda categoría y este Puy-Marí es de primera. Luego llega el Col de Pertus, 4,4 kilómetros al 7,9%. Puerto bonificado y de segunda, y luego por último el puerto de tercera, 3,3 kilómetros al 5,8%, que ya veis que después de coronar este último puerto, que se corona cuando más o menos quedan 7 kilómetros para el final, no hay de ascenso, así que yo creo que esta etapa tiene una pinta que se lo van a llevar la Air de fuga, pero clarísimamente. Vamos a ver si podemos ver algún perfil de algún puertecillo. Pues no va a tener pinta. Pas-Marí de Peyrol parece que hace ahí el intento, pero nada. Una pena, porque hubiera sido bastante bonito para analizarlo. Luego la decimosegunda etapa, otra por encima, etapa de 200 kilómetros, que básicamente es llana, 2.200 metros de desnivel, tiene 3 puertos puntuables, 3 de cuarta categoría. Ya veis que ahora mismo pues el sprint intermedio sí que está situado en la parte intermedia de la etapa. Ya veis que digamos que los primeros kilómetros es en un altillo porque están a 500 metros, luego hay una gran bajada y luego ya de aquí pues aunque se encuentren algunas subidas con tendencia al plano. Evidentemente etapa para los sprinters, y vamos a ver si podemos ver el mapa para ver si está cerca de la costa esta localidad de Francia. Bueno, es de las etapas de hecho que más central va a estar en cuanto al país, aunque está más pegado al sur de... o sea, a ver, no es que está aquí en el medio de Francia, como estaría más o menos en Auxerre o en Lyon, pero digamos que esta es la parte central, teniendo en cuenta que están muy al sur de Francia. Es verdad es que no están tocando con la frontera de España ni de Andorra, pero sí que está situado bastante al sur esta etapa. Vamos a la siguiente jornada, que es de Allana a Pau. Me sorprende que llegando a Pau no haya puertos aquí importantes, que es totalmente plana la etapa, ya hemos visto, pero bueno. Tiene 165 kilómetros en cuanto a longitud, tipo llana, 2.000 metros. Y ya veis que dos puertos puntuables de cuarta categoría, el sprint intermedio en la parte intermedia de la etapa, y ya veis pues que la verdad que no va a ser importante. Otra etapa que va a estar situada en la parte intermedia de Francia, más tirando para el oeste, aunque sigue estando bastante lejos de la influencia, yo creo, del océano Atlántico. Vamos al siguiente etapa, que bueno, esta etapa ya es de altísima montaña todavía no, pero sí de una de las más fuertes en cuanto a longitud, 152 kilómetros, que sorprendentemente, quitando la crono y la etapa de evaluar, será de las más cortas de este año, o por lo menos de las que hemos visto, de las 14, que es de Pau a Salary Saulan de Plata Det.
y aquí sí que nos vamos a encontrar más puertos serios, que ya veis 4000 metros de desnivel. Ya veis que los primeros 70 kilómetros son planos, aunque con tendencia ascendente, pero es que el día de hoy, bueno, en esta etapa, se juntan dos puertos os categoría, que son el Col de Tourmalet y el puerto de Saldarí-Sulán, con un puerto de segunda que es el Orquet de Azizán, una etapa mítica de los Pirineos, si me preguntáis. Que bueno, ya veis que el sprint intermedio, lo dicho, está antes de empezar el de ascenso al Col de Tourmalet, 19 kilómetros al 7,4%. Luego llega la bajada, que ya veis que este año no lo suben por las galerías de la Montjuïc. Luego bajada, luego hay un tramo de por así decirlo, un valle, aunque con tendencia ascendente. Luego se empieza Orquet de Azizán, que bueno, ya veis que son 8,2 kilómetros al 5,1%. Un descenso, un valle de unos 5 kilómetros y empieza la subida a San Lary-Sulán, Prat d'Ardèche. Como en esta etapa no hay ya el perfil de los tres puertos, con los puertos que son, a ver, de la Orquet de Azizán si no está, bueno, pero como no esté del Col de Tourmalet y del Prat d'Ardèche, es para pegar a los que hayan hecho la página del tour, Vale, el Col de Tourmalet está. Ya veis que los primeros 7 kilómetros son bastante duros. Bueno, estos dos primeros kilómetros no, porque son al 6%. Luego vienen 2 kilómetros a... Bueno, 3 kilómetros... Bueno, no, espérate. Del 2 al 7, 5 kilómetros que no baja del 7%. Luego viene un descansito del 7 al 8 del 5,4%. Luego 2 kilómetros al 8,7 y del 9 al 10 al 7,6. Luego otro kilómetro del descansito al 5,9. Y luego a partir de aquí del 11 al 13 pendientes por encima del 8%, luego del 13 al 4, o sea, del 13 al 14 al 7,7, luego otra zona de descansito que, bueno, digamos, lo vamos a simplificar y vamos a decir que el del 14 al 16 es descansito porque una es del 4,4 y la otra es del 6,2. Es verdad que el del 6,2 empieza ya a picar, pero no es lo que van a pasar. De hecho, del 16 hasta el final, ya veis que del 16 al 17 es donde está la parte más dura, con un kilómetro con pendientes medias al 10,9. Luego del 17 al 18 baja un poquito porque es una pendiente media del 7,2, la pendiente media de ese kilómetro, y luego al final pues al 9,8. Ya veis que otra cosa que hay que tener en cuenta, es la altitud del Tourmalet, que son por encima de los 2100 metros, que eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Luego el Orquet de Azizán también sale. Gracias, página del Tour, por ponerlo, porque la página del Pro Cycling Star no sé por qué no la ha puesto. Muchas gracias, página del Tour, de Tour. Y bueno, ya veis que los primeros 2 kilómetros son bastante duros. El primer kilómetro al 8,8 de media, luego al 7,4. Luego del 2 al 3 es un descansito 5,6%. Luego del 3 al 4 al 7,9 y del 4 al 6, que es lo que baja bastante la pendiente media de este puerto, llega incluso una bajada y una zona al 2,5%, pero a partir del 6 al final endurece. Del 6 al 7 es verdad que en la parte de ahí al 6%, pero del 7 al final no baja del 7%, que básicamente lo que baja la media es esta bajada, el kilómetro del 5 al 6 y del 2 al 3, pero si no sería un puertazo que tendría media bastante bonita. San Lary-Sulán, ya veis que los 3 primeros kilómetros pues son brutales. El primer kilómetro al 9%, perdón, de pendiente media. Luego el del primero al segundo, pendiente media del 10,6%. Que esto lo debería haber recalcado antes, pero también es verdad que gracias a la página del Tour de Francia no lo hemos podido ver mucho. Que esto, como pone aquí, es el porcentaje medio del kilómetro. O sea, es decir, a lo mejor aquí en esta zona del 10,6% hay una pendiente máxima del 20%, pero en el Tour de Francia no, en la página no te lo marca, pero por ejemplo en el Giro sí que te ponía esta kilómetro tiene pendiente media del 10%, pero hay una pendiente máxima del 15%. Pero bueno, aquí la organización del Tour no ha decidido ponerlo así, no ha puesto los máximos picos de porcentaje, sino la pendiente media por el kilómetro, que es lo más normal, aunque se podría añadir esa información extra de dónde está la pendiente máxima del puerto. Luego del 2,3 al 11,7% de media. Y luego del 3 al 7, aunque baja un pelín, ya veis que es por encima del 7%, que hace bastante daño. Del 3 al 5, pendientes bastante similares porque son al 8,4, 8,5. Luego del 5 al 6 baja un poquito al 7,5. Luego del 6 al 7 vuelve a endurecerse al 9%. Y luego del 7 al 9 viene un descanso bastante interesante porque la pendiente
ahí es del 5,7%, 4,4%, así que relaja bastante. Y el último kilómetro duro es del 9 al 10 con una pendiente media del 7,2%, porque luego los últimos metros es al 2,9%. Una etapa de altísima montaña que se encadena con la etapa del domingo 14 de julio, que si no me equivoco es el día grande de Francia, sí, es el día de la Bastilla. Si me confundo, os pido disculpas por ello, pero sí tiene pinta, porque ya veis que de momento es la etapa en la que mayor desnivel está habiendo de este Tour de Francia. Etapa que roza los 200 kilómetros, 197,7, aunque como siempre estoy diciendo en este vídeo, seguramente que si sumas el neutralizado llegue, 4.800 metros de desnivel. Y bueno, ya veis que empieza bastante duro, subiendo el col de Périsur, 6,9 kilómetros al 7,8%, aunque creo que están cortando esta subida del Périsur porque podría ser bastante más larga. Luego la mítica bajada del Périsur que llegan a Bañeres de Luchón, que de hecho de Bañeres de Luchón hasta que empiece el col de Menté, pues es un valle con tendencia descendente. Luego, por cierto, otra vez lo vuelvo a recalcar, el sprint intermedio está situado antes del col de Menté, que bajo mi experiencia en lo que llevo viendo ciclismo y sobre todo grandes vueltas, esto lo suelen hacer cuando quieren que gane un sprinter puro. ¿Os acordáis cuando Peter Sagan luchaba, sobre todo en los últimos años, el maillot verde? Que ponían ponían los sprint intermedios normalmente antes del puerto. Pues esto es más bien para que los sprinters puros lo ganen, porque saben que si este puerto, este sprint intermedio, en vez de ponerlo aquí en Marinas, lo pusieran después de Col de Mentey y el Col de Portet d'Aspet, seguramente que ningún sprinter puro llegaría y se lo llevaría pues un perfil que sea un corredor rápido, pero que sea un perfil Sagan. O sea, es decir, según lo están poniendo es más para un perfil, por así decirlo, Jasper Philipsen, que para un perfil Wout van Aert. No sé si me he explicado bien con esta explicación, pero yo creo que sí. O sea, en los tiempos de Sagan, pues en vez de para que lo gane un Caleb Ewan, o sea, en los últimos años que estaba Peter Sagan luchando el sprint, el maillot de puntos verdes, lo ponían en la pancarta antes de los puertos de montaña para que lo pudieran ganar un perfil de corredor como Marcel Kittel o Caleb Ewan. Si lo colocaban por detrás del puerto, pues evidentemente ¿quién tiene más posibilidades? Pues un Michael Matthews o un Peter Sagan, porque son corredores que pasan mejor la montaña. Una vez dicho esto, y perdón si me he liado con la explicación, llega el Col de Menté, un puertazo bastante duro. Bueno, en verdad no le he dicho una cosa, estoy aquí analizando los puertos, pero ya veis, 5 puertos puntuables, 4 de ellos de primera y unos categoría. Ahora sí, seguimos con el Col de Menté. 9,3 kilómetros al 9,1%, llega el descenso, luego se encadena con el Col de Portet d'Aspet, que son 4,3 kilómetros al 9,6%, luego llega una zona de valle que en la primera parte de este valle pues tiende a ser de un poquito en bajada y luego en ascenso, hasta que se llega al Col de Agnes, que la verdad es que este puerto no me suena. Bueno, seguramente que se haya corrido, porque evidentemente esto es un puerto, si no me equivoco, de los Pirineos. Sí, es de los Pirineos. Supongo que sí, pero ahora mismo el Col de Agnes no lo tengo localizado. El Portet d'Aspet y el Col de Menté y el Périsur evidentemente son míticos de los Pirineos, pero ahora mismo el Col de Agnes no lo tengo situado. Que bueno, que ya veis que es un puerto de primera, 10 kilómetros al 8,2% de media, puerto bastante duro. Y luego el Portelers, que este puerto sí que me suena bastante, que normalmente también hay veces que lo suelen categorizar como de tercera. Luego llega un descenso bastante largo, luego un valle con tendencia descendente hasta que se empieza a subir en los categorías del Prato de B, 5,8 kilómetros al 7,9%, perdón que ahí me ha fallado un pelín la voz. Y bueno, vamos a repasar los puertos por alto. Joder, macho, que el Col de Périsur no te salga el perfil, el que haya hecho la página muy mal. Y el que no, o el que no, bueno, más bien es el que haya dado la orden de no poner los perfiles de estos puertos. Que a ver, que no me pongas el perfil de una cota de la primera etapa de Rimini, vale, pero no, que no me pongas el perfil del Périsur o del Col de Menté es bastante grave, porque ya veis que, o sea, son porcentajes, bastante grandes, o sea, 6,9 al 7,8% el Périsur, pero es que luego el Col de Menté son 9,3 kilómetros al 9% de media, o sea, no sé por qué no han puesto el perfil.
El Port de Aspect tampoco les ha salido de las narices ponerlo, que ya veis que son 4,3 kilómetros al 9,6% de media. El Col de Añés no vamos a ver el perfil, aunque supongo que siguiendo los Pirineos será bastante regular. Y luego el plato de Bell tampoco tiene el perfil. Tócate los huevos, ¿eh? Esto no lo estoy diciendo por nadie de que esté viendo el vídeo, lo digo más bien por la organización del Tour de Francia. O sea, ¿cómo estando estos puertazos de que hay en esta 15ª etapa de plato de Bell no me pones el perfil, Qué vergüenza, tío. Y la etapa anterior los ha puesto que también son puertazos, pero es que está encadenado de Plat d'Adet y luego la etapa de plato de Bell son increíbles, pero no vamos a poder ver el puto perfil de ningún puerto de esta 15ª etapa porque alguien ha ordenado no poner los putos perfiles, de verdad. Qué vergüenza por parte de la página del Tour de Francia, O sea, no estoy echando la culpa, vamos, a nadie que esté viendo el vídeo, pero el que dé las órdenes de esto, muy mal porque deberían estar los perfiles, o sea, no son puertos cualquiera. Como digo, si no me ponen el perfil de una cota de tercera, de la 12ª etapa, que es una cota de tercera que está situada en la mitad de la carrera, pues vale, pero que no me pongas un perfil de un Col de Perisur o de un plato de Bell de la 15ª etapa de un Portos Category, tócate los huevos, Luego, perdón por esta calentada, que en verdad no va dirigida hacia nadie, por así decirlo, que pueda ver el vídeo, es más bien sobre la organización del Tour de Francia y los que lleven la página web. Luego descanso en Grosjean, que es el último día, y ya empezaría la última semana, que por cierto, si habéis oído una ambulancia o sirenas, os pido disculpas. Voy a beber la última vez agua y ya analizamos la última semana de este Tour de Francia 2024, que de momento me está gustando. El resumen sería que para lo que suele ser el Tour de Francia han vuelto un poquito a las etapas de gran longitud. Luego las etapas de montaña bastante bonitas. Es verdad que llevamos mucho sin ver etapas de media montaña, pero las etapas de montaña, sobre todo estas dos de Plato de Bell y la anterior de Saldari-Sulan, son increíbles. Bueno, después del último día de descanso llega la etapa de Grosjean-Nimes, que bueno, son 188 kilómetros, otra etapa de bastante longitud, tipo llana, 1200 metros de desnivel, como digo. Puerto de cuarta, sprint situado en la parte intermedia del puerto, o sea, de la etapa, no es el puerto, que estoy hablando. En cuanto a mapa, están situados a ver. Bueno, esta etapa, cuidado. A ver, que lo vuelvo a poner porque se me ha ido. Esto no ha sido culpa de. O sea, esto no ha sido culpa de la página. Ya veis que está situado muy cerca del mar Mediterráneo, pero es verdad que siendo la 15ª etapa no creo que se líe por el viento porque sería un poquito una locura, la verdad. Bueno, siendo la 16ª etapa, que me he equivocado. Luego llega la 17ª etapa, que bueno, es la etapa de Saint Paul Trus hasta el Super Bowl de Boy, que no sé, seguramente que haya dicho fatal. Que bueno, que ya veis que son 177 kilómetros, otra etapa de bastante longitud, aunque no son como la etapa de Nimes o muchas etapas que han superado los 200 kilómetros, pero tipo de montaña. Y luego, en cuanto a metros de desnivel, 2850 metros, que bueno, que ya veis que realmente toda la etapa es con tendencia ascendente, pero realmente donde empieza la subida son los últimos 40 kilómetros, donde se encuentran 3 puertos puntuables, uno de segunda, uno de primera que está bonificado y el último puerto de tercera. El Col de Bayard, que ya veis que tiene 6,8 kilómetros al 7,3%. Luego el puerto de primera que está bonificado, 7,5 kilómetros al 8,1% de media. Luego llega un descenso y luego el puerto de tercera. Vamos a ver si tienen perfiles. El puerto del Col de Bayard no tiene, el Col de Noyer tampoco y el Super de Boll tampoco. A ver, esto tiene una pinta para una escapada. Esta etapa increíble. Y para una gente tipo Bulpaner y Van Der Poel, aunque sobre todo lo que, claro, para Bulpaner y Van Der Poel a lo mejor no es, porque sobre todo estos dos puertos, el Col de Bayard y el Col de Noyer, son muy duros, pero si fueran puertos estilo como el último, que es Super de Boy, que son 3,4, o sea, 3,8 kilómetros al 6%, seguramente que se podría hacer sin problemas. Vamos a la siguiente etapa, que bueno, es de media montaña. Gap Barcelonet, 180 kilómetros, media montaña, 3100 metros de desnivel, que bueno, tiene más desnivel que la 17ª etapa.
bastantes puertos puntuables, 5 de tercera categoría, que bueno, ya veis que el Col de Feste, 3,9 kilómetros al 6,3%, Cop de Corse, 2,1 kilómetros al 7,2%, luego el sprint intermedio que está situado más o menos a la mitad de la etapa, que según cómo están siendo los perfiles de este tour, pues es rarito. Luego el Col de Mansé, 5,1 kilómetros al 3,6%, luego llega un descenso. Luego la cota de San Napoli, 7,7 kilómetros al 5,5%, una bajada bastante larga. La cota de, bueno, no voy a decir el nombre porque me voy a trabar 35 veces, pero que tiene 3,6 kilómetros al 5,4%. Luego llega una bajada y luego con tendencia ascendente se acaba en la Barcelonet, que bueno, es una etapa bastante bonita. Evidentemente no va a haber ningún perfil de ninguna de estas cotas, porque si no estaba el Col de Prat-Aubel, no va a estar ni muchísimo menos esto. Etapa también para la fuga, yo creo. Y bueno, ya llegamos a las etapas de montaña. Llegamos a la etapa de Embrun y Sola 2000, 145 kilómetros tipo montaña, 4.400 metros de nivel, 3 puertos Hors Category, bueno, 2 Hors Category y un puerto de Isola. O sea, y el puerto de Isola, que es de primera categoría, el Col de Bars. Bueno, vamos a analizar primero el comienzo, que ya veis que los primeros 21 kilómetros son llanos. Y luego empieza el Col de Bars. Ya veis que otra vez el sprint intermedio está situado al principio de la etapa, que como os digo, esto cuando lo hace la organización del Tour de Francia o de una gran vuelta es porque quieren que gane un sprinter puro y no que gane un sprinter que pueda subir bien la montaña, que ahora mismo el ejemplo más claro pues a lo mejor sería un Wout van Aert, un Mads Pedersen. Sobre todo Wout van Aert, que eso lo puede hacer sin problemas porque sube muy bien. Luego llega el Col de Bars, que bueno, 2100 metros se corona. Bueno, 2109 concretamente. Os categoría el puerto, 18,8 kilómetros al 5,7% de media. Bajada, luego se llega a Josiers y se empieza el Col de Abonet, 2800 metros, 22,9 kilómetros al 6,9%. Que si no me equivoco, este es el puerto más alto, porque el de Galibier también es muy alto con 2600, pero esta Col de la Bonet va a ser el puerto más alto, si no, ahora mismo no me estoy colando. Luego llega a Isola 2016 kilómetros al 7,1%, también por encima de los 2000 metros por poco. Vamos a ver si muestran algún perfil. Bueno, esta vez sí, el Col de Bars, ahí lo estamos viendo, los primeros 5 kilómetros lo más duro. Al 6,2 el primer kilómetro, al 8,1 el segundo kilómetro, al tercer kilómetro al 7,7, del 3 al 4 más duro con una pendiente media del 6 kilómetros al 10,5, 7,5 del 4 al 5, 5,5 del 5 al 6, luego otro kilómetro duro del 6 al 7 al 8,9%, luego del 7 al 12 unas rampas bastante flojitas al 4%, o incluso totalmente llano con tendencias descendentes. Luego del 12 al 15 vuelve a apretar con pendientes siempre rondando el 7%, aunque la parte más flojita es del 13 al 14 con un 6,5. Luego del 14 al 15 es un 8,4. Luego otra zona de, bueno, de aquí al final, del 15 al final, salvo el kilómetro del 17 al 18, es bastante flojito este Col de Bars. Vamos a ver si está el perfil del otro puerto. Pues sí, el Col de la Bonet, que bueno, ya veis que es el puerto más largo de este Tour de Francia. Bueno, en cuanto a altitud seguro, porque el que más se acerca es el Col de Galibier, y a no ser que me esté equivocando ahora, tenía 2600 metros. Y luego el Col de Tourmalet tenía 2300. Bueno, ahora sí, eso lo repasamos. Que bueno, ya veis que realmente lo más flojito de los primeros kilómetros es el primer kilómetro y el del kilómetro del 3 al 4, pero del 4 al 16 no baja del 7%, teniendo en cuenta que del 14 al del 7, o sea, perdón, del 4, bueno, más bien, del 5 al 16 no baja del 7%, teniendo en cuenta que hay un kilómetro del 14 al 15 pendiente media del 9%. Luego del 16 al 17, del 16 al 17, 4,3%. Luego un kilómetro bastante duro después del descansito con una pendiente media del 9,4%. Y luego ya por 7,2, 6,7. Luego 2 kilómetros bastante tranquilos al 3,7 y 2,7. Pero los últimos metros son por encima del 10%, y ya a partir de los 2.800 metros pica bastante. Luego el Isola 2000 también es otro puerto bastante duro, ya lo estáis viendo. Los primeros 2 kilómetros por encima del 10%, luego 7,1, 7,8, 6,2, 6,2, 10%, 9%, 6,2, 5,6, que es la 5,6%, perdón, del 9 al 10, que es la parte más flojita. Bueno, es de las partes más flojitas porque ahora viene otra
muy flojita, del 10 al 11 del 6,6, luego del 11 al 12 pues es la parte flojita, más flojita que hay en el puerto que os estaba comentando, que es al 4,8%, 6,1, 6,3, 6,3, 5,6 y 8,5, así que una etapa de altísima montaña. Luego el Col de Cuyu, que bueno, ya veis que son 4 puertos de primera categoría, con el Col de Braus, 10 kilómetros al 6,6%, luego el Col de Turini, 20,7 kilómetros al 5,7%, luego ya veis que esta vez el sprint intermedio está situado en la parte intermedia, el Col de la Colmian, 7,5 kilómetros al 7,1%, luego una larga bajada y empieza el Col de Cuyu, que son 15,7 kilómetros al 7,1%, que ya veis que se corona 1678 metros, que me he olvidado de repasarlo. En cuanto a longitud, pues es bastante corta, al igual que la etapa de Isola, que son 133 kilómetros y con 4600 metros de desnivel. Luego ya la contrarreloj individual en Mónaco, que básicamente ya veis que son 34 kilómetros con 650 metros de desnivel positivo, que ya veis que pues son bastante bonitos porque se sube la Turbie 8,1 kilómetros al 5,6%. Luego el Col de C, bueno, realmente vamos a decirlo bien, está la subida de la Turbie que no se empieza a bajar hasta que se corona el Col de C. Esta crono tiene tres puestos de control. El primero situado una vez que se acaba la subida de la Turbie, que ya veis que está situado en el kilómetro 11,2. Luego en el Col de C hay otro punto intermedio que es el 17,1. Luego en el 28,6. Así que bastante bien, que aquí evidentemente por los primos Roglic, Tal Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel lo tienen que hacer bastante bien. Vamos a repasar una cosa, vamos a repasar la etapa del Galibier y del Tourmalet. Un momento. Vale, esta no es la etapa que quiero repasar. A ver, un momento, la de Saldari-Sulan. Mira, Tourmalet tiene 2100 metros y vamos a ver la etapa que tiene el Galibier, o sea, la altitud que tiene. Vale, Lerian, 10, no, descanso, Troyens. Vamos a ver dónde está. Esta es la etapa de este rato. Esta tampoco. Etapa 7, la crono individual. ¿Dónde está? Vale, ahí es la etapa de Valor. Sí, 2600 metros por poco. O sea, por poco se la lleva la Bonés con 2800 metros. Una cosa que quería decir es que, bueno, esto se va a ver mejor. Perdón otra vez por la ambulancia. Se va a ver más claro aquí en el Pro Cycling. O sea, en el Pro Cycling Manager, no. En el Pro Cycling Stat, que lo que os quería comentar es que si queréis que haga. Yo creo que voy a hacer varios vídeos, ¿vale? O sea, voy a hacer estas 3 últimas etapas, las voy a hacer con Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Primo Roglic. Bueno, tendré que buscar otra. Bueno, realmente sí. Esta me voy a buscar 4 etapas de alta montaña. Seguramente la de Plato de Belaga con Primo Roglic. Y luego estas 3 últimas pues la haré con Remco Evenepoel, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard estos últimos días. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.